me queda como... Se me apaga, Paula. A ver, déjeme ver, que capaz que me une aquí y se me salga este otro. Ya, voy a partir entonces por este esquemita que nos quedó como justo al final de la clase pasada, no alcanzamos a mirar, que en el fondo viene como a resumir, ¿no? Los aspectos centrales, en el fondo, de las diferencias individuales en los estilos de apego en términos de el prototipo seguro, el prototipo evitativo y el prototipo ambivalente, ¿ya? Entonces, este esquema tiene como una primera pregunta, ¿no? General, que se aplica al inicio, ¿no? Para poder evaluar en el fondo a cuál estilo pertenece el sujeto. Y entonces la pregunta es, ¿está la figura de apego lo suficientemente cerca, atenta, receptiva, aprobadora, etcétera, ¿no? Luego tenemos la opción de que la respuesta sea sí, y eso automáticamente, ¿cierto?, nos lleva al prototipo más seguro. Y en el caso de ambos prototipos inseguros, la respuesta sería un no, ¿ya? Entonces, si la figura está atenta, está receptiva, es aprobadora, etcétera, entonces se asume que la guagua, el niño, el adolescente, ¿cierto?, el adulto siente seguridad, amor, confianza. Y eso lleva a que, en el caso de la guagüita, ¿cierto?, sea más juguetón, menos inhibido, más sonriente, tendiente a la exploración sociable, es decir, a explorar, ¿no?, pero también siempre atento a los estímulos más sociales, ¿sí? Si la respuesta es que la figura no está lo suficientemente cerca, atenta, receptiva, etcétera, entonces dos opciones, ¿no? Una posibilidad es que el sujeto desarrolle un estilo de apego más bien evitativo, donde aparece, ¿cierto?, un estilo más defensivo, es una forma, ¿no?, de defenderse de este contexto, manteniendo la proximidad, pero evitando el contacto cercano, ¿no? Por eso que veíamos que en la situación extraña, niños que tienden a no acercarse al cuidador cuando éste vuelve de esos momentos de separación, ¿sí? Entonces la exploración también siempre es como con cuidado. De hecho, son niños descritos como más cautelosos, ¿no? Y también tenemos la posibilidad de que se desarrolle un estilo más ambivalente, ¿no? En los adultos le llamamos ocupado, y en esos casos, ¿cierto?, lo que se ve es la presencia de miedo y de ansiedad, y hay un despliegue en el fondo, ¿no?, de una gran cantidad de conductas de apego. Entonces, los niños, por ejemplo, pueden tratar de comprobar visualmente si están sus cuidadores. Los niños pueden dar señales específicas para restablecer el contacto, ¿no? Como por ejemplo llamar a los cuidadores, suplicar, ponerse a llorar, por ejemplo, ¿no? O también podrían moverse para restablecer ese contacto, es decir, ir hasta donde está el progenitor y aferrarse a él, ¿no? Ahora, si nosotros lo ponemos en un contexto más adulto, ¿cierto?, que después lo vamos a ver con un poquito más de detalle, esa gran cantidad de jerarquía, o sea, esa jerarquía de conductas de apego, ¿cierto?, que puede desplegarse de distintas maneras, en los adultos a veces pueden no ser tan evidentes, ¿no? Porque un adulto probablemente no se va a aferrar, ¿no? Pero muchas veces los adultos más ambivalentes también tienen un montón de señales que intentan restablecer ese contacto, intentan que la persona se acerque, ¿no? Por ejemplo,
Siempre cuento porque me acuerdo mucho de una paciente que me decía que cuando, por ejemplo, su pareja, su pololo en esa época, ¿no? No le contestaba el celular, ¿no? Entonces ella me decía, entonces ahí, Luzmina, yo empiezo en una cosa como frenética, ¿no? Y le mando mensaje, le mando mensaje, no importa que no me conteste en el fondo, ¿no? Pero es constante. Entonces me dice, al cabo de un rato le puedo haber mandado, no sé, 50 WhatsApp, ¿no? O lo puedo haber llamado 10 veces seguidas, ¿no? Independiente que la otra persona conteste o no, ¿ya? En cambio, al revés, ¿no? En los casos de los estilos más bien evitativos, es al contrario. Las personas suelen no pedir al otro cercanía, aparentemente mostrando que no es necesario que la otra persona se acerque, que no es necesario que esté, que ellos son independientes, ¿no? Que pueden hacer sus cosas, etc. Y por otro lado, el tipo más seguro, ¿cierto? El prototipo me refiero más seguro, que suelen ser personas que efectivamente, por ejemplo, en situaciones de más angustia, son claras en la petición de ayuda, de contacto, de búsqueda de proximidad de la otra persona, ¿no? Y igual que en el caso de las guaguitas, ¿cierto? Son personas que tienden a ser más sociables porque confían en los demás, confían en ellos mismos, ¿no? Como personas que frente a los otros también son interesantes, son agradables, etcétera, ¿no? Entonces, este esquemita es interesante porque es como una especie de resumen inicial. Vamos a ver otros después un poquito más complejos, vamos a ir cada vez complejizando un poquito más, ¿no? Pero este es un buen resumen inicial para que ustedes tengan así como ya. Entonces, cuando las figuras están disponibles, ¿cierto? Están atentas, etcétera, lo más probable es que la persona tienda a sentirse más segura. Si eso no ocurre, entonces tenemos esta posibilidad de estos dos estilos, ¿cierto? Secundarios de apego. En ese contexto hay algo que no está puesto acá literalmente, pero que sí está explicado en las primeras páginas del texto que yo les di de lectura obligatoria del CAMIR, ¿ya? Ahí después pueden ir a buscarlo de nuevo, porque como eso es lectura obligatoria, pero yo lo voy a decir ahora acá porque no está puesto ahí. Lo que dicen los autores más tradicionales en la teoría del apego es que la estrategia segura es una estrategia primaria, ¿ya? Es decir, todos los seres humanos venimos predispuestos a un estilo seguro, ¿ya? Y es una estrategia que surge, ¿no? Inicialmente como estilo de apego. Entonces, en condiciones normales, ¿no? De una guaguita que nace y que tiene un par de cuidadores dando vueltas ahí, que cuando la guagua llora la atienden, que cuando la guagua está, qué sé yo, con calor le sacan la ropa, que cuando está enfermita, ¿cierto? Le dan remedios, etcétera. Entonces esa guaguita se va a sentir tranquila y segura. Es la primera estrategia que se activa. Cuando eso no ocurre, entonces está la posibilidad de activar estas otras dos estrategias. Por lo tanto, la estrategia de seguridad, los autores siempre van a decir que es la estrategia primaria y los otros dos estilos inseguros vendrían a ser estrategias secundarias, es decir, que aparecen cuando esta primaria no puede ser brindada, ¿ya? Entonces, eso, para que lo recuerden, porque en el fondo lo que a todos nos saldría automático es la búsqueda de seguridad, ¿ya? Entonces, Profe, recordemos, hay un compañero ¿sí? para mano levantada. Ya, voy a mirar acá. Ay, esto no se me actualizó. Pucha, qué fome. Ya, a lo mejor me tengo que unir, déjenme ver si... ¡Ay, qué miedo! Un asesinado de este dispositivo me tenga el otro dispositivo en la reunión. Ya, eso voy a hacer, a ver si aquí me funciona. Ya, coménteme nomás si quieren en voz alta porque estoy tratando de abrir el chat, pero todavía no lo logro. Sí, hola, profe. Hola. Igual me parece súper interesante esto y recuerdo que usted dijo que los estilos, o sea, como que la manifestación de los estilos seguros o
o ambivalente y evitativo, venían como, bueno, a manifestarse como en situaciones de riesgo o peligro. Y, perfecto, sí. Pero una persona que en esos casos de peligro o riesgo tiene una actitud tiene un estilo súper seguro, puede como en situaciones normales de la vida diaria ser mucho más tal vez ambivalente o evitativo, como tal vez no, como no rechazar, pero como decir que no necesita, tal vez que no necesita, como siempre mostrarse fuerte, así como siempre mostrarse como independiente, como dijo usted. O sea, ¿es posible eso? Pero, perdón, pero eso serían situaciones normales, entre comillas, me Sí, refiero. situaciones normales. Claro, porque ahí es distinto, ¿cierto? Si alguien está en una situación en que no hay angustia, no hay preocupación, no hay estrés, no hay un peligro, etcétera, ¿no? La persona en general puede estar tranquila, ¿no? Y si está tranquila, efectivamente no es necesario tener la contención de un otro, ¿se entiende? Por esto que veíamos, no sé si recuerdan el círculo de la seguridad, me voy a ir un poquito atrás. Ay, no puedo, porque saqué esa clase. Ya, ¿se acuerdan que veíamos este círculo de la seguridad donde estaba la base segura y el refugio? Y lo que comentábamos ahí es que cuando una persona está tranquila, sin un peligro, ¿no? Sin esa sensación de que algo malo puede ocurrir, la persona naturalmente va a explorar y se va a alejar de sus figuras de apego, ojo. O sea, en una situación normal, efectivamente, puede no necesitar a los otros, entre comillas, ¿no? Puede no estar en ese momento que está tranquilo, tranquila, ¿cierto? Está compartiendo, está aprendiendo, está trabajando, está haciendo mil cosas y entonces no es necesario que haya nadie ahí como consolando. Ya. Se supone que en los momentos en que la señal de alarma se prende, ¿no? Entonces la persona tiende a volver a su refugio. Eso sería lo que hace un estilo más bien seguro, ¿no? Entonces, esto que me preguntas tú, si alguien, por ejemplo, está en una situación normal, tranquila, etcétera, claro, perfectamente podría decir, oye, es como es como cuando los niños le dicen a los papás o los adolescentes, ¿no? Ya, pero mira, voy a la casa de un amigo, de una amiga, ¿cierto? Voy a estar bien, no necesito nada, te estoy avisando dónde, ¿cierto? No sé, tú sabes qué amigo es, listo, ni un problema, no necesito nada más, déjenme tranquilo, ¿no? No es necesario que me llamen, ¿se entiende? Y está muy bien, en el fondo, porque es un espacio donde esa persona no necesita algo más, ¿no? Es como si ustedes estuvieran ahora en clase y, no sé, y su mamá o su papá, que los que viven con ellos, estuvieran todo el rato como, hijo, ¿necesita algo? Hijo, pero está bien. Hijo, necesito un té. Hijo, o se metieran a la clase, ¿no? Hijo, ya, pero pregunta nomás lo que... ¿no? ¿Se entiende? O sea, no es necesario, probablemente. Ahora, distinto sería, ¿no? Lo que yo les decía el otro día, que ahora, por ejemplo, hubiera una situación de un terremoto, no sé, justo ahora, en este minuto. De más que sus papás, si están ahí, su abuelita, el que sea que está en la casa con ustedes, va a ir a mirar cómo están, ¿se fijan? Y a lo mejor ustedes también se van a asustar y van a decir, chuta, ¿sabes qué? Esta clase, chaolín, o sea, capaz que ni siquiera digan chao, sino que se vayan corriendo a ver cómo están todos en la casa. Entonces, si esa es la pregunta, absolutamente puede ocurrir de esa manera, Felipe, ¿cierto? Sí, gracias, profe. Ya, Leticia veo aquí que tiene la manito levantada. Me resultó en el teléfono. Ya. ¿Sí o no? Leticia, me aparece una manito aquí. Sí, profe. Es que Ahí se sí. acuerda que el otro día yo le había solicitado si pudiera explicar un poquito más el desorganizado desorientado, pero así muy brevemente.
Perfecto, ya. Es que hoy día, como vamos a ir también a la parte de los estilos de apego en el adulto y todo, vamos igual a ir tomando elementos de ese estilo. Entonces, veamos si en el trayecto del día no Ya, te profe. queda claro, lo volvemos a tomar. Ya, ¿Ya? profe, no hay problema. Ya, perfecto. Entonces, seguimos. Entonces tenemos este modelo Profe, clásico. Ah, ay, no me yo tenía aparece. la manita levantada, buenos días. Buenos Sí, días. sí, profe, es que con el cuadro que mostró anterior me Ya. hizo recuerdo y en relación a lo que usted menciona de que ya después de cuando se le otorga a un niño el apego seguro, Ajá. que ya es después como que ellos se alejan, eso es verdad, eso yo lo comprobé ahora criando, porque cuando lo aprendí, este tema del apego, eh, me decían, ¿no? Mira, no te preocupes que estos primeros años son cruciales para que su hija sienta que esa seguridad, sienta que ella se va a hacer muy independiente. Perfecto. Es muy duro al comienzo porque es demanda de mucha paciencia, demanda de es mucha contención, sobre Sí. todo cuando tú no sabes, pero si después tú compruebas que efectivamente es así, los niños se hacen independientes y es una cosa increíble, o sea, no mamá, no te preocupes, yo ya me voy con el papá y no necesito nada, no, o va donde las Sí, primas y lo mismo, entonces, lo mismo. sí, sí. Lo mismo. Viceversa que cuando era bebé, me decían, no, pero déjela, no la enseña a los brazos, déjela porque si no, no la deja hacer las cosas. O no, déjela que llore nomás. No, no, yo eso no hice caso, porque al comienzo, sí, como esa crianza tradicional, porque pues a mí me criaron así, y Exacto. yo veía que no resultaba y estaba siendo muy angustiante. Y para una Claro, mamá muy angustiante que el niño llore y uno también llora, exacto. hasta que cuando me explicaron esto del apego y que lo estudié, yo lo estudié desde ahí, fue que me sumergí. Sí, Y después yo sí vi los frutos de eso. Pero eso es un trabajo de los primeros años, claro. y ya después ya se hace más dinámico, ya uno lo sigue incorporando, y ya después se hace más fácil, y ya es manejable, ya después ya Claro, es interesante. Y uno ve que, por ejemplo, los niños cuando juegan, también son así con sus juguetes, claro. ¿sí? Es como una réplica, eso era lo que quería aportar. Entonces, Sí, si uno va, eso pasa. Y lo mismo cuando hay un apego ambivalente, también se observa. O sea, el niño que, no sé, le llora a la mamá, le pide que la contenga, y cuando la mamá se le va a acercar, le dice que claro. no. Exacto. Sí, entonces eso también uno lo va observando en otros niños. Claro. Es una cosa No, maravillosa esto del y apego. ojo porque claro, esta teoría ayuda mucho a entender eh, lo que le pasa a los pacientes y cómo, porque en el fondo muchas veces, ¿cierto? O cuando los procesos terapéuticos son más importantes, más largos, el terapeuta se transforma justamente en esa figura de apego transitoria para el paciente. Entonces se producen estos mismos mecanismos. Es decir, lo que venía pasando en este caso, en el contexto del paciente con sus figuras de apego más importantes, se reproduce luego en el contexto terapéutico. Entonces, esta teoría es muy aportativa para poder entender, por un lado, ¿cierto? Un poco lo que vimos la vez pasada, cómo surge la angustia, ¿no? A qué se puede deber la angustia y entonces cómo se puede manejar para volver a una persona, ¿cierto?, a la sensación de confianza, tranquilidad, seguridad, etcétera, ¿no? Entonces es una teoría que aporta mucho para entender efectivamente cómo los seres humanos nos vamos relacionando con los demás de manera automática, ojo, sin notarlo, ¿no?
pero que cuando nosotros como clínicos lo desmenuzamos, se hace mucho más fácil intervenir, ¿no? Entonces, este esquemita, ¿cierto? Y tal como dice Ángela Felipe, ¿cierto? Muchas gracias por los aportes, nos ayudan también a poder tener este esquema en nuestra mente cuando trabajamos, ¿cierto? Con personas, con niños, con adultos, en el caso mío. Este esquema nos ayuda mucho como a estar atentos ya, ok, entonces esto probablemente fue ocurriendo, ¿no? Esto se produjo, ¿ya? Entonces vamos a entrar ahora en algunas características un poquito más profundas. Aquí está un poco los contenidos que vamos a ver hoy día. Vamos a partir con las respuestas de los cuidadores a los infantes, que un poco también hubo varias preguntas de eso la semana pasada, así que le agregué algunos elementos que a lo mejor pienso que les pueden interesar. Luego vamos a los modelos operativos internos, que también lo preguntaron, así que hoy día entramos en eso, de la figura apego y de sí mismo. Luego vamos al apego en el adulto, vamos a hacer algunas distinciones importantes entre el apego infantil y el apego adulto, para terminar con algunas diferencias en los MOI, en los modelos operativos internos, dependiendo de cada estilo de apego, ¿no? Entonces, para recordar, este modelo tradicional del apego, que es el ABCD, que le llaman los autores en Estados Unidos, ¿no? Por A, avoidant, ¿no? Evitativo, B, belief, que es el seguro, el confiado, el C, que es el coercitivo ambivalente, y el D, que es el desorganizado, ¿ya? Entonces, miren esto, vamos a ir, yo me voy a focalizar principalmente en los tres primeros, en el ABC, ¿ya? Y voy a incluir también algunos aspectos de cómo se ve el estilo desorganizado en personas también adultas, ¿ya? Por eso quiero que Leticia me espere como para también agregar ahí algunos otros elementos, ¿ya? Entonces, si pensamos a nivel general, y esto está descrito en las investigaciones, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas más habituales de las madres autónomas, es decir, seguras en su estilo de apego? ¿Cómo responden estas madres a los bebés, ¿no? Se ha descrito que suelen ser madres sensibles, que suelen ser madres reactivas, es decir, que cuando algo ocurre, ¿cierto?, reaccionan a sus guaguas, que son madres tiernas y que sostienen habitualmente a sus bebés con delicadeza, ¿ya? Otro aspecto importante es que adecúan el ritmo de las interacciones en función del niño, no al revés. Es decir, están atentas a lo que el niño está mostrando en su interacción que necesitan y según eso es el ritmo. Por lo tanto, si el niño, ¿cierto?, por ejemplo, está con un poquito más de sueño, ¿no? Entonces la interacción es en función de la necesidad del niño de dormir. Entonces la madre, ¿cierto?, probablemente va a bajar un poquito la luz, va a bajar los ruidos, ¿no? En cambio, si el niño, por ejemplo, notan que quiere jugar, probablemente le van a ofrecer un espacio de interacción de juego, ¿no?, etcétera. Y bueno, y a veces, ¿cierto?, nosotros vemos que hay mamás que eso les cuesta, por ejemplo, cuando las guaguitas nacen, ¿cierto?, llegan las visitas, a veces las guaguas están durmiendo, ¿no? Las mamás la despiertan, por ejemplo. Eso es no adecuar el ritmo, ¿cierto?, de las interacciones en función del niño. Las madres más seguras tienden a ver según lo que el niño desea y necesita, ¿no? Otro elemento es que suelen responder de manera rápida cuando el niño llora, ¿no? Y otro elemento que es muy importante es que responden tanto a los afectos positivos como negativos. Vamos a ver después que eso es muy distinto en los otros estilos. Por lo tanto, estas son madres que parecen... o sea, cuando los niños, ¿cierto?, tienen afectos positivos, pueden disfrutar con el niño. Y cuando tienen afectos negativos, pueden responder también con una emoción similar, es decir, afectarse si ven que su niño está triste, ¿no? Entonces, en ambos casos, ¿no?, pueden responder, ¿ya?, las madres más seguras. ¿Qué se ha visto en términos de las madres que suelen ser más evitativas o rechazantes, le llamamos nosotros en el CAMIR?
Lo que se ve más es que tienden a rechazar los comportamientos de apego de los hijos. Es decir, que cuando los niños están sintiéndose, por ejemplo, medio afligidos, ¿cierto? Y se quieren acercar, entonces tienden a decir, no, no es necesario, parece solito, está llorando, le duele, no, eso no duele, ¿no? O incluso a veces, no sé si les ha tocado, yo de repente estaba en la plaza, por ejemplo, y hay otros niños se caen y les sale sangre, ¿no? Qué sé yo, de las rodillas. Y de repente he escuchado, por ejemplo, que la gente dice, ah, ya, pero no seas alaraco, no llores tanto, si no te pegaste tan fuerte, eso no duele, ¿no? Ya límpiate nomás así, ya, ¿no? Cuando la guagua efectivamente se quiere acercar al cuidador, ¿no? Entonces, en esto se ve un rechazo un poquito más activo de esas conductas de apego, que son muchas veces de acercamiento y de búsqueda de proximidad de la figura, ¿no? En algunos casos se observa una aversión activa al contacto físico, es decir, muchas veces son cuidadores que explicitan, por ejemplo, que no les gusta que se acerquen, ¿no? Yo tenía una paciente en Santiago, esto fue hace muchos años, una paciente, pucha, ella estaba en un programa de adicciones porque ella tomaba mucho alcohol. Bueno, ella tenía una adicción, ¿no? Al alcohol principalmente, pero también fumaba, había jalado cocaína, ahí por ahí pululaba entre distintas sustancias. Y es una chica que yo atendí muchos años, hace muchos años atrás, en el contexto del magíster. Y resulta que esa chica, cuando yo la conocí, tenía, no sé, unos 20 y tantos años, siempre me decía una cuestión que me quedó como tan marcada. Me decía, ella vivía con su mamá y su abuelita, su papá no la había prácticamente conocido. Entonces ella siempre describía, ¿no?, a su madre y a su abuela, que eran madre e hija también, y siempre me decía, no, que ellas eran muy frías, ¿no? Ella las describía así. Entonces siempre me decía, me daba como tanta pena cuando ella me decía, yo siempre esperaba, me decía, como la noche de Navidad, por ejemplo, me decía ella, ¿no? Porque era como, con suerte, el único momento donde quizá podía ocurrir que me dieran un abrazo, me decía ella, ¿no? O sea, porque me decía, me decía, nunca de hacerme un cariño, ni a mí ni a mi hermana, me decía, eran dos hermanas, nunca como de abrazarme, y ella me decía, yo esperaba con ansia, me decía, porque a lo mejor ahí, cuando me entregaran el regalo, a lo mejor ahí me iban a dar un abrazo, ¿no? O sea, que de verdad, ¿no? O sea, como esta sensación de que el contacto físico en general, como que no. Y bueno, y hay otras personas que dicen, no, es de chulos andar tocándose, ¿no? En niveles socioeconómicos a veces más altos, ¿no? Entonces, eso se ve como más presente, ¿ya? ¿Qué otros elementos se han visto? Que no les gusta tener en brazos a las guaguas a veces, ¿no? No les gusta tanto esa proximidad con el niño. Cuando el niño se aproxima para ser cogido en brazos, a veces los rechazan activamente, físicamente, o sea, no los toman, no los dejan ahí, o a veces los apartan, ¿no? Fíjense que yo tengo un paciente, a ustedes les debe haber contado algo el semestre pasado, que lo veo hace años, ahora está en un nuevo momento de su vida, lo he visto como en distintos momentos de su historia. Ahora está en una etapa muy bonita porque fue papá y se está haciendo cargo de su guagüita, se fue a vivir bueno, da igual. Y él viene de una historia muy dura de violencia intrafamiliar como constante cuando era niño, ¿no? Entonces, sus dos papás tuvieron periodos de separación bastante largo, pero él recuerda algún periodo en que el papá todavía iba a la casa, estaba ahí, digamos, como que pululaba un poco, ¿no? Porque tenían una relación con la madre que era bien
como intensa y muy irregular. Entonces, este era un papá que de repente se iba a vivir con otra mujer, por ejemplo, pero igual iba a ver a la madre de él, y cuando iba, peleaban muy intensamente y muchas veces terminaban en golpes y todo. Y él, por ejemplo, me decía, ¿no?, que él recordaba, esto fue en los periodos iniciales de su psicoterapia, él recordaba de repente esos momentos con mucha tristeza, con mucho dolor. Y él me decía, y sabes, Luz Miria, que nunca me olvido, una vez me dijo que fue una pelea dura que tuvieron, me dijo. Y me acuerdo, me dijo, yo, así como en un rincón casi que, bueno, aterrado, porque el papá le saca la cresta a la mamá. A él no le pegaba, pero a la mamá le saca la cresta delante de él. Entonces me dice, yo tengo el recuerdo sentado, o sea, como en un rinconcito, así como aterrado viendo esta situación, ¿no?, de él pegándole, mi mamá gritando, qué sé yo. Y él se fue, me dice mi paciente, me dice, mi padre se va de la casa, y yo veo que mi mamá está llorando, me dice él, ¿no? Y obviamente él también. Entonces me dice, y nunca me olvido, me dice, que me acerco a ella para darle un abrazo y ella me empuja, me dice, y me dice, no, yo no necesito que tú me des ningún abrazo, ándate, no quiero estar contigo ahora, no quiero ver a nadie, ¿no? Y llorando esta mamá, ¿no? Me dice, Luz Miria, fue tan terrible, me dice. Yo creo que después de eso, yo creo que nunca más me acerqué a ella. Así como, entonces es una cosa, ¿no? Como de corporal incluso, que es muy difícil, ¿no? Responden prioritariamente a los afectos positivos del bebé, mientras que suelen retirarse ante el depresivo y el negativo. Entonces estas además suelen ser mamás que es como que prefieren a los niños cuando están contentos en el fondo, ¿no? Cuando están con un afecto más negativo, probablemente el rechazo, ¿no?, puede ser mayor. Y por último, ¿qué dice la investigación acerca de la respuesta al bebé de madres más preocupadas, más ambivalentes, ¿no? Aquí lo que se ve es que no rechazan el contacto ni tampoco se oponen a este, pero se ve como una forma de sostener a la guagua en brazos que no parece como tan correcta, ¿no? Lo otro es que les cuesta mucho, no saben adecuar el ritmo de las interacciones con su bebé. Por ejemplo, a veces el ritmo es muy alto, ¿no? Y las guaguas, por ejemplo, pueden estar cansadas, tener sueñito, ¿no? Y es como que se ve que parece que la mamá no lo nota, o son intensas igual, o esto que les decía yo, ¿no? Llegan las visitas y despiertan nomás a la guagua, o de repente son guaguas pequeñitas, por ejemplo, las tienen hasta tarde con música, ¿no? Y es como, no, sí, le encanta, y la guagua está así como, evidentemente, como no contenta, ¿no? Nosotros cuando teníamos este ramo presencial, yo les mostraba a veces un video que tengo algunos de unas interacciones guiadas que hacíamos nosotros cuando era presencial con el grupo de la Maribel, con unas colegas, en la Junji. Y yo de repente les mostraba a los chicos un video donde había una mamá que le hacía como hacía la guagua, como que la picoteaba, ¿no? Y la guagua, cuando ella le hacía eso, la guagua hacía como así en el video. Y como que trataba de echarse para atrás. De hecho, había atrás una pared, así que no podía echarse para atrás. Una niñita como de un añito, ¿no? Pero claramente la guagua no quería como que la toca, así como esa forma seguramente, ¿no?, de tocarla, que era como intrusiva. ¿Cómo? Con las manos la tocaba así, Claro, tipo de vigía. sí, como que se han fijado cuando hay señoras viejitas que les gusta mucho hacer eso, cuando las abuelitas o a veces incluso gente que no es ni de la familia no encuentra las guaguas, y cuando las guaguas son cachetoncitas se han fijado que la gente a veces dice, ¡ay, me dan ganas de apretarle los cachetitos! Y algunas como que hacen el gesto y les tocan así, como las mejillitas, ¿no?, a las guaguas. Sí. Ya, un poco eso, ¿no? Y claro, cada vez que ella hacía eso, como que la guagua
hacía como un gesto así claramente de desagrado, ¿no? Así como que abría su ojo, porque una guagua enanita, así, 12 meses tiene que haber tenido esa guagua. Entonces, claro, como el ritmo, la forma de esa interacción, ¿no? Como muy intrusiva, como no adecuado a lo que probablemente esa guagua le acomoda, ¿no? Otra cosa que se ha visto es que suelen ser más imprevisibles en sus reacciones e incoherentes, es decir, como que no es fácil saber cómo van a reaccionar, ¿no? A veces están disponibles, a veces no. Era esto que yo les decía el otro día, es como no sé cuándo, ¿no? Parecen tener su propio ritmo en lugar de seguir el ritmo del bebé, ¿no? En esos videos también a veces pasaba, por ejemplo, que no sé, al niño le gustaba un juguetito, que era, bueno, los niños pequeñitos en general, ¿ah? Les gustan los juguetes bastante más simples de lo que uno a veces como adulto creería, ¿no? Y a veces las guaguitas se entretienen con una caja de cartón que no tiene ni una cosa, digamos, o una olla que no tiene ningún botón para pinchar, ni nada. Pero a veces los padres tratan así como de, ya, y le muestran cosas, ¿no? Y toma y cambia y muévele aquí, le meten el dedo en el hoyito del reloj, o sea, del teléfono, ¿no? Entonces, da la impresión que es como un ritmo que no es el de la guagua, sino que es el del cuidador, ¿no? A veces son madres caóticas o excesivas, lo cogen en brazos o cara a cara según su iniciativa y no necesariamente cuando el bebé lo necesita, ¿no? Y aquí, fíjense, es al revés que en el caso de las madres más rechazantes. Aquí responden principalmente a los afectos negativos del bebé. O sea que cuando la guagua, por ejemplo, llora, cuando hace la pataleta, como le llaman muchos adultos, ¿no? Entonces ahí como que están más atentas a eso, ¿ya? Entonces, Hay una compañera voy a que profundizar, ya, deme un segundo, voy a profundizar un poquito más allá en esto y respondamos la pregunta para que, no, voy a profundizar después porque les quiero mostrar algo, ya, pregunten nomás. Se me había olvidado que venía eso. ¿Sí? No alcanzo. Espérenme que no alcanzo a escuchar. traba la mitad. Yo, profe, Ya, Michelle, dígame. es que no me quedó muy claro, aparte de cuando usted dice que a veces sí están disponibles y a veces no. ¿Me puede dar un ejemplo de cómo se dice? Claro. A ver, déjenme pensar en algo súper concreto. Oye, que me acordé todo de, de estos ejemplos de mamás. El de la leche, el de la ¿Ah? leche. Sí, pero es que ese papá en general era así. El de la leche de mi paciente que botó la leche y la castigaron, ¿ese? ¿O no? No, ¿Verdad? el del ejemplo de la leche es que una vez si lo riega, le puede dar una cachetada y en otra ocasión, Perfecto. regar Ya, la sí, leche, sí, puede contenerlo mejor. sí, perfecto. Ya, es que me acordé de mi paciente cuando me contaba que su papá le regala la leche y la castigaba, pero es que eso el papá era siempre así. Ya, perfecto, sí, es eso que dice Ángela, es cuando alguien, por ejemplo, un cuidador en ciertas ocasiones reacciona, por ejemplo, intensamente de manera negativa y en la misma situación, en otro momento, reacciona bien, por ejemplo, ¿no? Estaba tratando de pensar o sea, me vino a la mente, ¿no? Como ejemplo, los hijos que son de padres con adicciones, por ejemplo, ¿no? De hijos que o que tienen, qué sé yo, un consumo de alcohol más o menos importante o que son alcohólicos definitivamente, ¿no? Entonces, lo que describen, por ejemplo, esos hijos es que es un cuidador cuando está bajo los efectos del alcohol y es otro cuidador cuando no está bajo los efectos del alcohol. El punto es que la mayoría de las veces eso no es tan predecible porque no siempre se sabe cuándo ese cuidador va a haber tomado y cuándo no. Entonces, en el fondo, como que los niños quedan un poco como, ¿cuándo va a ocurrir, no? ¿Cuándo puede pasar? ¿Cuándo puede
cuando puede estar normal, ¿no? Mi madre, mi padre, es decir, comillas, sobrio probablemente, y cuando está con alcohol es caótica, excesiva, ¿no? Y entonces está como eufórica, ¿no? Y cuando ya no está con alcohol, entonces está baja, parece deprimida, ¿no? Por ejemplo, eso, estoy dando el ejemplo probablemente más extremo, ¿no? Porque a veces hay personas que basta con que cambien de ánimo nomás, y entonces en un estado de ánimo bien, en el fondo súper disponible, pero si pasa cualquier cosa es como, ya, ahora nada, ¿no? Entonces, en esos casos, para los niños es muy difícil saber cómo va a ser esa reacción. Y obviamente eso, ¿cierto?, los mantiene como en un estado de alerta más, de más hipervigilancia ante la intención de poder, como, por un lado, ¿cierto?, estar atento por si acaso, ¿no? Por si acaso pasa algo, por si acaso ocurre algo malo, ¿no? Bueno, ya sé que no pudieron ver la entrevista la mayoría de Cristian de la Fuente, pero él cuenta en un momento de la entrevista, él cuenta que su papá era alcohólico. Entonces él dice que, porque él vivía con su madre y su papá tenía dos familias, ¿no? De hecho estaba casado dos veces, decía él. Entonces este padre estaba en la casa de él con su mamá y luego se iba a su otra casa donde había 4 hermanos de él, que él los conocía y todo. Entonces él contaba, ¿no?, que su padre tomaba y que, por ejemplo, él recuerda muchas veces que cuando él salía de su casa hacia la casa de sus hermanos, en el fondo, en la noche, ¿no?, él decía, y yo estaba todo el rato comunicándome con mis hermanos para ver cómo llegaba, porque él decía, porque se iba borracho, manejando. Entonces estábamos ahí como súper atentos en el fondo a que llegara. O sea, el fondo es como, o sea, el sistema alarma, pero hiperactivado todo el rato, ¿se fijan? O sea, porque claro, qué miedo, ¿no? O sea, se va manejando, le puede pasar algo. Entonces están monitoreando a los 5 hermanos en este caso, ¿no? Monitoreando cómo ocurre esto de que él se va, si llega o no, y es como, oh, ¡guau! Llegó, menos mal, ¿no? Y no sé, pues yo he tenido pacientes, por ejemplo, que me dicen, no, yo prefiero que mi papá no vaya, por ejemplo, a mis ceremonias del colegio, del liceo, de la universidad, ¿no? ¿No? O sea, porque efectivamente nunca sabía si iba a haber alcohol, y si había alcohol a lo mejor se le pasaban las copas y empezaba a hablar puras tonteras en el fondo. Es como, al final era como horrible porque no podía estar tranquila en mi, no sé, licenciatura, acto, lo que haya sido, imaginando lo que podía pasar, ¿no? Entonces, se fijan que ahí son estas reacciones como imprevisibles, porque claro, a lo mejor si no había alcohol y no tomaba y no pasaba nada, pues, pero ¿cómo puedo saber yo? No puedo saberlo, ¿no? Entonces, a veces sí, a veces no. A veces reaccionan bien, a veces reaccionan mal, etcétera, ¿ya? Entonces, miren, yo les quería mostrar esto, que es un extracto del Principito, un extracto de una conversación que él tiene con su amigo Zorro. Me imagino que muchos de ustedes, no sé, habrán leído El Principito, que es un libro de lectura clásico en los colegios, ¿no? Lo dan a los chicos. Entonces, él tiene una serie de diálogos muy interesantes. En todo caso, si no lo han leído, léanlo, por favor, porque es un libro excelente, en muchos sentidos. Y él tiene un diálogo con un amigo que él hace en la Tierra, que es el Zorro, ¿no? Entonces, hay una parte que yo la extracté acá. Dice, al día siguiente, se volvió el Principito. Y esto se lo va a hablar el Zorro. Dice, hubiese sido mejor venir a la misma hora, dijo el Zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué
¿Qué les llama la atención de esto? Y cómo lo podemos relacionar con esto que estamos viendo. ¿Puedo abrir, profe? Sí. Pues que ahí claramente habla que los niños siempre van a necesitar estructura de la rutina, del que puedan predecir cuándo su cuidador va a hacer las cosas o va a atenderlos cuando los necesitan, porque eso es lo que le da seguridad a un niño o una niña. Perfecto. Entonces, cuando uno lee esto, ¿no? ¿A qué estilo se parece más lo que acá se señala? ¿Alguien más Pero, quiere profesor, preguntar? ¿Sí? aquí dice, creo que el Principito estaría siendo ambivalente, porque el zorro está pidiendo como un apego seguro, que el que venga a la misma hora para poder estar, pero el Principito es como más ambivalente en el venir en otra hora. No sé si se entiende. Ajá. O sea, claro, más allá de saberlo, ¿no? En lo concreto, ¿cierto? Pero esto que le pide el zorro, ¿a qué puede ayudar? A calmar la ansiedad que él siente. Por ejemplo, ¿cierto? Porque él dice, seré feliz desde las 3, una hora antes, o sea, ya su sistema interno ya está preparándose para una posible interacción. Se dé o no se dé, pero ya está con su sistema de alerta prendido, por así decirlo. Exactamente. Pero si sabe, ¿cierto? ¿En qué momento puede prepararse para eso? Ahora, si no sabe entonces, siguiendo este mismo análisis de Francisco, Sí. Francisco, ¿qué pasa, Francisco, si él entonces no puede prepararse, no sabe en qué minuto ocurre? Siguiendo tu mismo análisis. Pienso que quizá podría haber una desestructura en ese sentido. ¿Ya? Como, ¿Sí? es que, como dice, creo que dijo Ángela, creo que las estructuras en los niños es súper necesaria para poder construir, como evitar un poco la incertidumbre, para saber si yo cuento o no con la disponibilidad de esta figura de apego. Pienso que es como eso. Sí. Y tú decías también, ¿cierto? Esto de que entonces, si eso no es así, la sensación de incertidumbre constante hace que el sistema esté activo también constantemente, ¿no? Porque si no puedo saberlo, entonces estoy siempre como, ¿han escuchado ustedes cuando la gente dice, hoy estoy en ascuas? Es como, oh, no puedo saber. Puedo saber si es temprano, si es a mediodía, si es en la tarde, ¿no? No puedo predecir lo que va a ocurrir. Y entonces esa sensación como de alarma, de angustia, como de en la espera de, ¿cierto? Podría ser constante. Entonces, esto que, este parrafito, ¿no? Chiquitito, en el fondo, alude a esto de lo importante de que sea algo estable, ¿no? Y definido en el fondo. Por eso que dicen los ritos, efectivamente, tal como dicen ustedes, son necesarios. Es decir, en la medida que la guagua, el niño, el adolescente, el adulto, aquí estamos todos en la misma, ¿no? Podemos predecir de aquellas figuras que para nosotros son más importantes, sea quien sea, ¿no? Podemos predecir cómo ocurre cuando están, ¿no? Cómo son sus conductas, entonces más tranquilos vamos a estar, ¿no? Yo tengo una paciente que la vi
varios años. Ahora se autodió de alta, que yo encontré que no era el momento todavía, pero me dijo, no, pero Luz Media estoy mucho mejor, y efectivamente, bueno, está mucho mejor. Y fíjense que es una de las pacientes que he tenido con más rasgos limítrofes de todas las personas que probablemente atendió. Y cuando la chica llegó, tenía una relación con un pololo, que era una relación de varios años, terrible, terrible, lo pasaba pésimo. El pololo era un tipo, pucha, evitativo de libro, así. Todo lo que yo voy a decir hoy día de los evitativos le calzaba a ese chiquillo. Y ella, ambivalente, pero ya así hasta el techo, ¿no? Y sufría porque el cabro no pescaba, era como súper así como lejano, no, como que nunca la necesitaba, siempre estaba como no queriendo ir más allá de la relación y como, no, así como, no eres importante para mí en lo más mínimo, ¿no? Bueno, esa relación terminó hace varios años atrás, después yo seguí trabajando con ella, bueno, se fue de esta alta, que les digo yo que yo encontré que no era el mejor momento, pero efectivamente ya estaba mucho más tranquila, mucho mejor, ¿no? Pero estaba sin pareja. Y hace poco volvió porque había estado, se había enamorado, se había enganchado, ¿no? Un tipo que se había separado de su mujer. Cuando ella lo conoció estaba solo, separado, digamos, ¿no? Pero en el proceso, luego el tipo empezó como a volver con la ex señora, ¿no? Entonces, el tipo este, que inicialmente estaba literalmente separado, vivía en otra casa, todo, ¿no? Entonces luego empezó de nuevo a tener una historia con la mujer, qué sé yo. Y esta chica, o sea, destruye obviamente, porque, bueno, ella se había enamorado de esta persona. Bueno, y el tipo empezó en una cosa como horrible. Entonces, bueno, y aparte de lo poco que alcancé a notar, porque esto fue algo que volvió luego, de nuevo no la he visto. Entonces ella me dice, y además me acordé por esto del alcoholismo, ¿no? Entonces me dice, Isabel Lumene, que este gallo me dice, ya, no, como que lo quiero, me enamoré, porque tuvieron un tiempo de relación y todo, qué sé yo. Me dice, pero te juro que ahora, claro, volvió con la señora y todo, y resulta que este tipo empezó como en una dinámica ultra tortuosa, en que, por ejemplo, él va a verla, ¿no? Ya volvió con la señora este gallo. Entonces va a verla, ¿no? Se toma sus tragos y cuando se toma sus tragos, el tipo es como un amor, ¿no? Entonces la lleva a comer y le promete el cielo y el otro y dice, mi amor, pero es que yo no, en realidad yo no quiero estar con mi señora, ¿no? La embarré, yo la que te quiero es a ti, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Le cuento una historia, pero ya así color de rosa, maravillosa, ¿no? Al otro día, y se queda a dormir con ella, al otro día el gallo despierta y es otra persona. Y entonces ella le dice, pucha, pero si anoche me dijiste no sé qué cosa, ay, pero ¿cómo se te ocurre que te voy a decir eso? Yo ya volví con mi familia y no quiero estar contigo, y olvídate, abúrrete más o menos, y el gallo se va furioso de su casa, ¿no? Entonces ella me decía, Luzmenia, pucha, yo no quería volver a ser como era antes, ¿no? Puchi, yo estaba tranquila, estaba mejor, pero más o menos me enamoré de este gallo y ahora necesito como salir, ¿no? De esta relación y todo. Y más o menos que volví a ser la misma insegura siempre, la misma loca, ¿no? Porque ella tenía todo ese rollo. Entonces yo le decía, pero a ver, para un poco, está bien, ya, o sea, pucha, que lata haberse enamorado de ese tipo, ¿no? Ya, pero tú lo conociste, estando él separado, estando él sin una relación al mismo tiempo, etc. Entonces, ¿de qué manera podrías estar tú segura, le decía yo, con un hombre así? Y aunque fueras la mujer más segura del planeta, o sea, no existe ninguna posibilidad. Es esto que les decía yo el otro día, cuando ustedes me preguntaban, bueno, pero los estilos de apego, claro, fluctúan, po.
O sea, porque el estilo de apego es en un proceso con un otro. Entonces resulta que ¿quién puede estar tranquila en una relación con alguien que un día dice una cosa, el otro día dice otra? Con alguien que me promete el cielo, que me dice que la embarró, que está arrepentido, y que al otro día dice, bueno, estáis loca, eres de patio, ¿cómo se te ocurre que voy a dejar? Es que así nadie puede estar tranquila, po. O sea, así, esto que parece tan simple, ¿no? Que dice el zorro, que es justamente saber quién es el otro, qué va a ser ese otro, quién es quien yo tengo al frente, cómo se va a comportar, qué, qué, qué tranquilidad por también su comportamiento me entrega, es que ninguna posibilidad. Entonces yo le decía, ya, pero si está bien, a lo mejor vas a tener que volver a trabajar en eso, ok, te lo concedo, digamos. Pero aquí, ¿quién es el ambivalente? Le decía yo. Bueno, ella además es psicóloga, pero yo le decía, ya, pero aquí, ¿quién es el que está, quién es el más loco acá? ¿Tú o él? ¿Quién es el que aquí empezó a, te pintó un panorama que luego dijo que no era? ¿Quién es el que aquí un día toma y te ama y al otro día sobrio te odia? O sea, porque hasta lo que yo entiendo, tú ya estás enamorada y has estado feliz, o sea, estuviste feliz con él todo el rato y ahora estás triste porque él se fue. O sea, no veo nada incongruente en ti, nada que uno podría decir, hoy en realidad está ocultando sus sentimientos. No, ella se enamoró, en el fondo, ¿no? Y el que está, que va y vuelve, es él, porque si él hubiera dicho, ¿sabes qué? En realidad la embarré, me voy con mi familia, lamento lo que pasó, eh, pensé que me había enamorado de ti, pero me equivoqué. Ok, listo, váyase de una vez. Estamos ok, ¿no? Y eso sería muy coherente, ¿no? Pero él es el que está, que va, que vuelve, que va, que... Así no se puede hacer, así no se puede tener confianza, tranquilidad, seguridad en un otro, ¿cierto? Etcétera. Entonces, este, que es una cosa muy pequeñita, no pasa mucho. Piensen ustedes en los niños, por ejemplo, cuando los papás se separan. Piensen ustedes lo que significa para un niño que los papás se separan, lo que es nunca saber, por ejemplo, cuándo va a poder estar con el otro progenitor, si se quedó con el padre, por ejemplo, ¿no? Y no sabe nunca cuándo va a venir la madre. ¿Cómo lo hace, no? O al revés. Si se quedó con la madre y nunca sabe cuándo va a ir el padre. Entonces el padre aparece cuando le da la gana, viene, no viene, a veces pasa un rato largo, no viene, no lo llama, no sabe nada, ¿no? ¿Cómo se puede preparar? ¿Cómo se puede? ¿Cómo puede confiar en que el mundo es algo en lo que uno puede tener la tranquilidad, ¿cierto? La seguridad, la calma? No. Entonces, que el mundo para ese niño no ha sido así, no ha sido predecible, porque no sabe en qué minuto va a estar el otro, no sabe en qué minuto va. Entonces, allí hay una serie de elementos que, miren esto, o sea, parecen muy simples en el fondo, ¿no? Pero en el día a día de las vidas de cada uno de nosotros, nosotras, de los seres humanos en general, ¿cierto? No siempre es tan predecible. Yo hace poco, ese chico ya se fue de alta, de repente lo veo muy esporádicamente. Tenía un chico que me llegó a los 23 años, tiene que haber tenido, había estado en 2 carreras ya, no había terminado ninguna y estaba en un momento así como de, casi que mi vida no va para ninguna parte, ¿no? Me habló el papá, me dijo, pucha, porfa, ve, lo que sé yo. Hoy el cabro vivía con el papá, de hecho, el papá fue el que me habló, ¿cierto? Y todo. Los papás se habían separado hacía muchos años atrás, muchos años. Él era chiquitito, él se acuerda, no sé, tiene que haber sido como a los 5 o 6 años. Luego, él estuvo como viviendo un tiempo con la madre hasta que fue a dar donde la Anita Concha. Miren esto, cómo es la vida. Yo trabajaba con la Anita Concha, trabajé con la Anita Concha muchos años, una psiquiatra infantil en Talca. Buenísima, un amor de persona, todo.
Yo trabajé mucho con ella, ¿no? Y el chico me contaba que cuando él tenía, no me acuerdo, no sé, 11 años creo que era, 10, 11 años por ahí, o 12, había estado muy mal, casi al borde del brote psicótico, y en esa época la Anita le dijo al papá que se lo tenía que llevar, que no viviera más con la madre, que se lo tenía que llevar a vivir con él, ¿no? Porque la Anita evaluó que la situación ahí, viviendo con la madre, no era la que le acomodaba al chiquillo este, ¿no? El chico se fue y desde ahí vivió con el padre. Yo lo vi a los 20 y tantos. Bueno, el padre era un tipo muy piola, como, si lo pongo en estilos de apego, un tipo como bien evitativo, pero bien predecible, ¿no? Un tipo como bien trabajador, con una vida como bien plana, ¿no? El tipo nunca tenía una novia, pero puertas afuera. Él vivía con este chico que era mi paciente y tenía esta novia, pero la tenía fuera de la casa, ¿no? Entonces, en verdad, en el día a día, ¿no? Estaba con este chico, bueno, qué sé yo, comían juntos todas las noches, pero un tipo así hermético, o sea, un papá que nunca hablaba de ni una cosa, ¿no? Así como bien evitante de conflictos, pero a mil, ¿no? El cabro como que no tenía mucha dirección, el cabro hacía lo que él creía y chao, ¿no? Y me contaba este chiquillo que cuando él vivía con la mamá, bueno, la mamá tomaba. Entonces me decía Luzmenia, que era terrible, me decía, a mí me tocó, me decía, llorando en las sesiones, al principio lloraba todas las sesiones, pobre cabrón. Me decía Luzmenia, a mí me tocó ver a mi mamá vomitando, tirada en el suelo, me decía. Yo tuve que limpiar el vómito, me dijo muchas veces. ¿Tú sabes lo que es vivir así? Me dijo. Me dijo, yo no podía más. Imagínate, yo no podía invitar amigos, no podía. O sea, el día que me fui de esa casa, decía él, cuando la Anita dio esa instrucción, que se lo llevaba el papá y todo, así como, gracias Dios. Decía, es que, y hasta el día de hoy me decía, yo con mi mamá no puedo, me decía. Y yo, bueno, yo trabajé un rato largo con él después. Y les juro, chiquillos, que hasta a mí me da rabia la mamá. Está igual que la niña esa porque de repente lo llamaba y le decía, por ejemplo, hijo, bueno, primero no lo llamaba nunca, no lo iba a ver, nunca casi. Pero de repente, extrañamente, él me decía, oye, ¿sabes qué? Me llamó mi mamá, y era como, oh, me llamó mi mamá, ¿no? Y es como ese dejo de ilusión, ¿no? Oh, me llamó mi mamá para saludarme, para saber qué. No, nunca era para saludarlo, siempre era para pedirle algo, ¿no? Así como, oye, hijo, ¿tú me podías ayudar en esto? No sé qué. Y él era así como, no era que me llamaba para saber de mí, ¿no? Así como, oh, qué triste, ¿no? Me decía él. Y peor, porque de repente, por ejemplo, le decía ya, oye, estaba pensando ir a verte. No iba nunca, ya. Entonces él le decía, ya mamá, pero ¿y qué día vaya a venir? ¿Cachai? El jueves, no sé. Ya, ok. Llegaba el jueves, ni señas de la mamá, no aparecía. Y luego, entonces, el cabrón me decía, puta, estuve todo el día así como, ya, bueno, ¿en qué minuto va a venir? No vino. Ya. Y después ni siquiera lo llamaba a avisarle porque no había ido a hacer una cuestión. Después, otro día, me acuerdo, la mamá se quería ir de vacaciones. Entonces, lo llamaba para pedirle que le fuera a regar, póngale usted, o a ver el perro, no me acuerdo. Ya, resulta que el cabro me dice, puta, así